Gente, les cuento, estamos con el doctor Tomás Mateo Valmeli, es una personalidad, una eminencia dentro de la medicina aquí en nuestro país. Específicamente él es infectólogo. Y antes que nada, doctor Mateo Valmeli, muy buenos días. Buen día, Papilo, un placer poder compartir contigo, con todos los ciudadanos de la hermosa ciudad de Pilar, y bueno, al servicio de usted y de la comunidad pilarense. Doctor, la situación pandémica en estos momentos en nuestro país. Y bueno, mira, la situación es, todavía estamos con riesgo epidemiológico alto, 20% de positivos de los testeados. Obviamente estamos en la declive de la pandemia, de este brote interpandémico. Eso no significa que no se puedan volver a presentar otros brotes más adelante. No es momento de bajar la guardia, no es momento de dejar las medidas sanitarias, y sí es momento de comenzar a inmunizar a toda la población posible, por la posibilidad que en 30 o 40 días. Doctor, la vacunación masiva se está dando y Sí, se está dando. En todo el país, y la preocupación de las llegadas de las nuevas variantes, específicamente de la variante Delta, ¿está en nuestro país ya? Mira, hay dos pasajeros que fueron a Buenos Aires y que después de 7 días de aislamiento salió positivo la variante Delta, ¿verdad? Ellos abordaron acá en Asunción. No hay datos epidemiológicos que orienten a que hay, porque la variante Delta es altamente transmisible. Es decir, no te puedo asegurar, pero es que probablemente llegue aquí como en 30 días o 40 días, así como está pasando en Asia y en Europa, es una alta posibilidad. Por eso es importante conseguir más vacunas, comenzar a vacunar segunda dosis, aquellos que ya tienen la primera, y no bajar la guardia con las medidas sanitarias, porque así como en Europa está pasando su quinta ola, nosotros podemos comenzar la tercera. Doctor, usted me dice de que dentro de 30 o 40 días la variante Delta podría ser la variante dominante aquí en nuestro país. Y son proyecciones que uno hace en base a la experiencia del hemisferio norte. Habitualmente en el hemisferio sur se repite lo mismo que aparece en el hemisferio norte por un intervalo de 1 a 2 meses. Pues vos sabés que Europa tiene 50% de la variante circulante, ahora es la Delta, en Asia igual, en Estados Unidos igual, y muy probablemente eso vaya descendiendo al hemisferio sur en un tiempo que puede ser 30, 60 días, y esperemos que ya para ese entonces tengamos nosotros un alto índice de tasa de vacunación con doble dosis, porque lo que sí te puedo asegurar es que con una sola dosis no le frenas a la Delta. Sí, eso justamente estamos viendo en países que tienen una alta tasa de vacunación completa, como Israel, Estados Unidos, entre otros países de la Unión Europea también. Vemos y también estamos viendo de que países con baja tasa de vacunación están teniendo problemas muy graves, como es el caso de Cuba, Colombia, entre otros. Doctor, en 40 días, ¿cuánto % de vacunados podríamos llegar a tener? Vacunados completos, con la vacunación con las 2 dosis. Bueno, en primer lugar partamos de dónde estamos. Estamos en un 5% de la población vacunada con doble dosis. La mayoría de ese 5% de la población vacunada con doble dosis son trabajadores sanitarios. Tenemos un alto porcentaje de pacientes vulnerables mayores de 60 que han recibido la AstraZeneca o la Sputnik, que no hay visos de que lleguen la segunda dosis a un corto plazo. Significa que este grupo vulnerable va a seguir siendo vulnerable. Y va a depender de la cantidad de vacunas que lleguen
en el transcurso mediático, porque ahora tenemos 1.200.000 paraguayos vacunados, pero con una dosis. Es decir, el proceso de vacunación es un proceso largo que depende de dos factores. Uno, que haya vacuna, el principal. Y dos, que hayan individuos a quien vacunar. El segundo requerimiento yo creo que lo estamos cumpliendo perfectamente de los ciudadanos paraguayos. La gente está asistiendo en forma masiva a los centros vacunatorios. Ahora bien, tenemos 250.000 dosis para el resto del fin de semana. Mañana llegan 24.000 de Pfizer. Eso se acaba en mediodía. No sé cómo va a ser la semana que viene. Si no hay visos o avisos, por lo menos, de que van a llegar un lote grande de vacunas. Por lo tanto, ahí muy probablemente se ponga un freno a esta escalada de inmunizados que estamos teniendo. Doctor, en el mejor de los casos, dentro de 40 o 50 días, cuando la variante Delta comience a realizar o comienza a realizar estragos entre la población, en el mejor de los casos, ¿cuánto sería el porcentaje de vacunados que podríamos llegar a tener? Completo, ¿verdad? Vacunación completa. Y yo te diría que si llegamos a un 30% sería muy exitoso, ¿verdad? Cuando hablo 30% hablo de más de 2 millones de paraguayos. Uh-huh. Para eso necesitamos 4 millones de dosis. Nosotros recién pusimos 1.200.000. Si se consiguen vacunas, se va a lograr el objetivo, ¿verdad? Creo yo que el gobierno americano está predispuesto a mandar otra vez un lote grande porque han visto que la vacunación masiva fue bastante exitosa, que el paraguayo quiere vacunarse, que la paraguaya quiere vacunarse. Esperemos que nos den una mano y podamos llegar a ese 30% para el mes de agosto, septiembre. Y con eso vamos a ponerle un poquitito de obstáculo a la variante que ingrese, si es que ingresa. Sí, en caso de que lleguemos a un 20% dentro de los 40 días, porque estamos hablando de proyecciones, quedaría un 80% de la población totalmente vulnerable, y con esta variante que vemos de que es mucho más contagiosa, se habla de un 60% más contagiosa que la cepa original china, se podría dar una catástrofe sanitaria. No sé si la catástrofe sería el término exacto. Se podría dar una nueva ola, un nuevo incremento de casos. ¿Verdad? Estamos hablando de un 30% para el mes de agosto, septiembre, que sería lo óptimo. Sería un 70% que sería susceptible, pero dentro de ese 70% hay mucha gente que ya se infectó, ¿verdad? Podríamos decir que un 35, 40% ya no va a ser susceptible. Y yo creo que nos va a repetir una ola tan intensa como esta última que comenzó en febrero y está finalizando ahora en julio, donde tuvimos como más de 12.000 muertos, ¿verdad? Pero sí se puede dar una ola. Las olas interpandémicas, o los picos interpandémicos, se repiten cada 3, cada 6 meses, inclusive cada un año. Es decir, es el ciclo biológico normal de un virus transmisible, fácilmente transmisible de persona a persona, con distribución mundial. Es decir, que nosotros muy probablemente, si se sigue la lógica biológica y científica, vamos a tener que enfrentar otras olas del SARS-CoV-2. Uh-huh. Y esto va a depender del nivel de inmunización que vayamos teniendo para que estas olas sean menos mortales, por decirlo así. Así mismo, así va a depender del nivel de paraguayos y paraguayas inmunizadas. Cuanto más paraguayos y paraguayas inmunizadas hay con inmunización completa, con doble dosis, el impacto a nivel de salud pública va a ser menor. Porque muchas muertes no se deben solamente en forma directa a la acción del virus, sino también son muertes indirectas que se dan por falta de asistencia sanitaria adecuada al paciente enfermo. Cuando los hospitales están saturados, cuando los pacientes se encuentran en pasillos, en butacones, y no pueden recibir la asistencia médica ideal,
muchos fallecen por una inadecuada asistencia médica. Es decir, que al tener un gran número de enfermos, muchas veces no es solamente el fallecido, no fallece por la acción del virus o por su comorbilidad, sino también por déficit en el sistema sanitario. Todos los vacunados con doble dosis, digamos, quienes completaron ya su vacunación, sin interesar la vacuna que sea, podrían, digamos, superar... Más tranquilo. Sí, así es. Mira, un estudio que se publicó en New England, en una revista científica de alto rigor científico y muy prestigiosa, el estudio que se hizo en Chile entre febrero y mayo de este año, donde ellos usaron la vacuna Sinopharm, la Coronavac, ellos sacan conclusiones de que el que tiene doble dosis tiene un 65% de posibilidad de no infectarse, un 85% de evitar la enfermedad grave, un 91% de evitar ir a terapia intensiva y un 86.7% de evitar fallecer. Y eso es un trabajo hecho acá en la región, publicado en New England, que es una revista de altísimo prestigio científico, pero con un rigor científico importante, lo que confirma, lo que se confirma lo que en otras latitudes están diciendo, ¿verdad? Que la doble dosis contra el SARS-CoV-2 previene las formas graves, severas y críticas de la enfermedad. Sin interesar el tipo de vacuna que sea, sin interesar que sea virus inactivado o por vector viral o ARN mensajero. Independientemente de la plataforma que haya sido inmunizado el individuo. Doctor, entonces el problema que tenemos son aquellos que fueron inmunizados con vacunas de vector viral, como ya sea ser AstraZeneca o Sputnik, son los que estarían en riesgo, puesto de que deben esperar 3 meses y estarían enfrentando esta segunda ola sin la segunda dosis, digamos. ¿Le serviría de algo? Esa es la pregunta, esa única dosis. Y la protección que te da una sola dosis es el 30%. Lo que tendríamos que ver es la estrategia para hacer una vacunación sincronizada, conjugar diferentes plataformas. AstraZeneca se puede conjugar con Pfizer y Moderna. Así también hay estudios canadienses donde hablan ya que la vacuna Johnson se puede conjugar con Pfizer o Moderna. Y hay estudios en China que están en fase 3, donde están hablando ya que quieren aplicar una tercera dosis a las 2 ya aplicadas de virus inactivado, una tercera dosis ARN para fortalecer el sistema inmune. Es decir, lo que estamos viendo es que todas las desarrolladoras están cambiando su plataforma hacia ARN, que aparentemente son las que son más efectivas y dan una inmunidad más prolongada. Uh-huh. Los que fueron inmunizados con Sputnik, sabemos que un gran número aquí en Paraguay, ellos tendrían que esperar sí o sí la segunda dosis de Sputnik, sabiendo de que son dosis diferentes. Y sí, es así, es una dosis A y una dosis B con diferentes componentes antigénicos, ayudantes estabilizadores. Sí, tendríamos que esperar a que llegue la vacuna B. Uh-huh. No hay todavía información de cuándo podría llegar esa vacuna B, doctor. Y mira, nosotros compramos 1 millón de dosis al Fondo de Inversión Rusa. Ellos recién mandaron 450,000 dosis. Yo creo que para el mes de agosto ellos van a tener sí o sí enviar más dosis, ¿verdad? Lo que pasa es que envían de a cuchito, envían de a 100,000 dosis, y eso hace que se ralentezca otra vez la capacidad de inmunizar. Uh-huh. ¿Serían efectivas igual esperar 3 meses para una segunda dosis, puesto de que la Sputnik se aplica 21 días después de la primera? Mira, los rusos ya están hablando de que se puede esperar hasta 6 meses. Ah, mira vos. Imagínate, cada vez tienen más el tiempo. Comenzaron con 28 días, después se fueron a 8 semanas, después a 12, y ahora están hablando de 6 meses. Uh-huh. Eso es muy probablemente porque la demanda sobrepasa por lejos
la oferta, ¿verdad? La plataforma Sputnik, que es el laboratorio de Gamaleya, no tiene capacidad de producir o manufacturar a gran escala esta vacuna. Y primero, obviamente, ellos tienen que pensar también, Rusia está pasando por un periodo epidemiológico muy severo con la variante Delta, que incrementaron otra vez el número de infectados y también están volviendo a subir en sus números de muertos. Claro, se está teniendo un panorama difícil ahí, puesto de que gran parte de la población evidentemente no confía en su propia vacuna, ¿no? No sé si confían o no, la Sputnik es una buena vacuna. Los estudios de eficacia han demostrado que previenen la forma severa del COVID por encima del 90%. Lo que sí yo creo nomás que tienen muy poca población también vacunada. Es lo mismo que pasó en la India con la Covaxin. Las millones de dosis que compramos no se pudieron hacer realidad porque India con la variante Delta tuvo una transmisión intensa, tuvo una catástrofe sanitaria. Ahí sí se produjo el término catástrofe sanitaria. Entonces dejaron de exportar la vacuna y comenzaron a usarla en su propio país. Tiene una población de casi 1.300 millones de habitantes. Doctor, las oleadas o las oladas de COVID-19 serían en forma intermitente siempre y sin ningún ya, digamos, ninguna posibilidad de ser erradicada. Y por el momento no. Tenemos 10% de la población mundial recién inmunizada. De 7.000 millones de habitantes, solamente 700 millones fueron inmunizados. Se consigue esa inmunidad grupal, colectiva, de rebaño, cuando llega encima del 80%, 70% de personas. Es decir, yo creo que tenemos que dar coronavirus para largo. ¿Usted se arriesgaría a decir un plazo en que la pandemia terminaría tal cual como la conocemos ahora? Después del 2023. Después del 2023. Este creo que a muchos nos asustó. Bueno. Pero mira, si vos revisás la historia de las pandemias, la fiebre española en el 18, la fiebre asiática en el 45, la pandemia en Hong Kong del 58, la pandemia asiática del 77, todas duran entre 3 a 5 años. La única que se pudo cortar rápido fue la última, la del 2009, la H1N1, que duró 1 año 4 meses, porque había medicamentos, los Sertamivir, para profilaxis como tratamiento, y había ya vacunas contra la gripe, que solamente se adaptaron a la nueva variante que saltó en el 2009. Pero todas duran 5 o 6 años. En cuanto a procedimientos terapéuticos para tratar a los enfermos, doctor, ¿tenemos algunos avances o simplemente es esperar que el cuerpo reaccione? No, hay avances, hay muchos avances. Hay anticuerpos monoclonales en la etapa de la tormenta inflamatoria, hay antivirales tipo el Remdesivir en la etapa incipiente de la desaturación. Sabemos la fisiopatología que produce las complicaciones, la microtrombosis se trata con enoxaparina, el proceso inflamatorio con corticoides, con baricitinib. Es decir, se ha adelantado bastante en el manejo del paciente con COVID y eso a la vista están los resultados. La mortalidad ha bajado en el mundo entero, ¿verdad? Sí. Doctor, a nivel de Ministerio de Salud Pública, a nivel nacional, ustedes todavía no tienen proyección de trabajar con otros medicamentos que demostraron en forma in vitro, o inclusive hay nuevos estudios, por ejemplo en la Argentina, de que la ivermectina funcionaría en fases tempranas de la infección. La ivermectina solamente se puede utilizar en ensayos clínicos. Eso fue ya determinado por la Organización Mundial de la Salud, por el Centro de Control y Prevención de las Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos y de Europa, por la FDA, la Administración de Alimentos y Drogas Americano, por la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos. Dentro de un ensayo clínico uno puede usar ivermectina.
o en aquellos pacientes que se sospecha que se le va a inmunosuprimir por la posibilidad que hagan una parasitemia sistémica que le puede dar ivermectina, pero siempre bajo la observación de un ensayo clínico de trabajadores sanitarios y no como política sanitaria de automedicación a población abierta. Doctor, por último, ¿qué opinas del dióxido de cloro que se está utilizando en algunos países como Perú y Bolivia? Desconozco los estudios que se realizaron. Lo que sí te puedo decir que la gente lo utiliza en forma inadecuada. Hemos visto muchas quemaduras esofágicas por la mala combinación del mismo. Tampoco no tiene evidencia científica de alto nivel a nivel mundial, motivo por el cual no forma parte de los protocolos universales ni de las sociedades científicas ni del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Por lo tanto, no podemos prescribir un medicamento que no tenga un aval científico autorizado por los organismos regentes a nivel mundial. Evidentemente vamos a tener que enfrentar una tercera ola bastante fuerte con una variable muy peligrosa. Con respecto a eso, doctor, los cuidados, el protocolo sanitario, ¿varía en algo? Sí, yo sería más estricto en el control sanitario de las fronteras, eso se llama contingencia, es decir, controlar más al individuo que ingrese por los puertos terrestres o aéreos al Paraguay, que ingresen con un PCR negativo, que se queden en aislamiento supervisado durante 7 días, que al 7º día se le haga un nuevo PCR y si es negativo, liberarlos. Creo que hay que hacer la contingencia, hacer que esta delta ingrese lentamente, que no entre abruptamente, porque si no nos va a tomar otra vez con las guardias hacia abajo. También me refería, doctor, a nivel personal, de los cuidados a nivel personal, si varía con esta nueva variante que estaría en Paraguay. Insistir con las mismas medidas medievales. Cuando hablo de medievales, estas son medidas epidemiológicas que se adaptaron ya en el siglo XIV con la peste bubónica y se replican en las diferentes pandemias del 18, del 45, del 57 y del 77. Aislamiento. El tapaboca, el distanciamiento, no aglomerarse en lugares cerrados, buena ventilación natural y el lavado de manos. ¿Es cierto, doctor, esto o simplemente es una leyenda urbana de que si uno utiliza el tapabocas, si uno utiliza específicamente los respiradores y se infecta igual podría tener una versión leve de la enfermedad? Claro, el tapabocas hace que tu carga infecciosa, la cantidad de partículas que ingresen a tu vía respiratoria sean escasas. Entonces le da un trabajo a tu sistema inmune local y sistémico mucho menos intenso y pueden controlar la infección y no llegar a ser enfermedad. Totalmente cierto. Doctor, como siempre, le agradezco muchísimo la deferencia de atendernos. Un placer, Espinola, para servirte a vos. Un saludo especial a todos los pilarenses, ciudad que tengo de gran afecto, ¿verdad? Una ciudad hermosa. Hace poco estuve visitándola y realmente añoro volver a ir. Muy lindo Pilar, y bueno, a cuidarse, que esto continúa, no hemos ganado nada, todavía no tiene que haber ánimo de triunfalismo, sino de serenidad, de responsabilidad, de conciencia y de inteligencia sanitaria ciudadana. Muchísimas gracias, doctor. Un placer. El doctor Tomás Mateo Valmeli, él es médico, infectólogo, hablando aquí en Radio Pilar.